Ok, vamos a continuar entonces para poder terminar a tiempo. Vamos a hablar ahora del tejido muscular. Recuerden que hoy día vamos a terminar con todo lo que es tejidos básicos, ¿no es cierto? Vamos a empezar el tejido muscular. Entonces, recordemos que el tejido muscular principalmente está formado por células que se denominan fibras, ¿no es cierto? Y estas células tienen una principal característica que es la contracción. ¿Okay? No es que sea elástico. Mucha gente a veces confunde, ¿no? El músculo no es elástico, no tiene elastina, tiene dos moléculas que son actina y miosina, que una de ellas se desliza a lo largo de la otra y es por eso que se puede contraer y luego vuelve a su tamaño normal, ¿ok? Entonces hay una fuerza motriz. Entonces se necesita mucha energía, o sea, células que tienen abundantes mitocondrias para conseguir la energía suficiente. ¿Ok? Recuerden que el músculo lo podemos clasificar en músculo estriado y músculo liso. ¿A qué se debe ese nombre? Porque cuando lo miramos a nivel del microscopio de luz, ¿no es cierto? El músculo estriado presenta estrías, como su nombre lo dice, como unas rayitas, ¿no es cierto? ¿Ok? Mientras que el músculo liso no lo presenta. Pero cuando se ve esto con una mayor resolución, sabemos que esas estrías corresponden a los sarcómeros, ¿no es cierto? ¿Ok? De eso hablaremos con más detenimiento después, ¿sí? Y el músculo estriado puede ser esquelético y el músculo cardíaco, ¿no? Los dos tipos de músculo estriado, pero con una gran diferencia. Hay tanto diferencias morfológicas como fisiológicas, mientras que el estriado esquelético es un músculo voluntario, el estriado cardíaco es un músculo involuntario, ¿ok? Muy bien, y el músculo liso lo vamos a encontrar en las vísceras, ¿no? Después veremos algunas características de cada uno de ellos. Entonces, no nos olvidemos. Además del músculo, en nuestro organismo existen otras células que tienen capacidad contráctil, ¿ok? Es decir, que tienen en su citoplasma actina y miosina que se puede deslizar entre ellas, ¿no es cierto?, para que las células puedan cambiar de tamaño, puedan estirarse o puedan hacer algún tipo de contracción. ¿De qué células estamos hablando? De las mioepiteliales, por ejemplo. Las mioepiteliales, ¿no? que se llaman mio porque tienen justamente actina y miosina y se contraen, y se llaman epiteliales porque normalmente están debajo del epitelio, ¿no es cierto?, cerca de la membrana basal, y son las que van a ayudar justamente a la contracción de la luz de los túbulos o de los acinos para que las glándulas puedan secretar, ¿no? Encontramos células mioepiteliales, por ejemplo, en las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, en las glándulas salivales. Entonces, ahí están las glándulas mioepiteliales. Los mioblastos, ¿ok?, que también tienen filamentos de actina y miosina, ¿ok?, los miofibroblastos, que van a ser células que en determinado momento en el tejido conectivo, ¿no es cierto?, van a hacer el papel de fibroblastos, mejor dicho, son fibroblastos pero con capacidad de contracción, y que los vamos a encontrar en el tejido cuando se está regenerando, cuando hay heridas, por ejemplo, ¿ok? Y los pericitos, que son también células con capacidad contráctil, que lo vamos a encontrar alrededor de la túnica media en las arteriolas, ¿ok? Entonces, esas son las células que tienen contractibilidad y que no son células musculares definitivamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el origen. ¿Cuál es el origen de las células musculares? Se van a originar también del mesénquima. Entonces, las células mesenquimales también van a dar origen a las fibras o las células musculares, ¿ok? Las células musculares, como les dije, como tienen esa forma de fibras, se le llama también fibra muscular. Entonces, tenemos el nombre de miocito, fibra muscular o célula muscular, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del tejido muscular estriado esquelético, ¿ok?, son varias células que van a unirse, varios mioblastos que se van a unir para formar la fibra muscular madura. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que
Primero tenemos la célula mesenquimal. La célula mesenquimal recibe señales para transformarse en mioblastos, y los mioblastos se transforman en células musculares, ¿ok? En el caso del tejido muscular liso, es un solo mioblasto que termina siendo célula muscular. El tejido muscular estriado esquelético, como es una célula multinucleada y muy larga, resulta de la unión de varios mioblastos, ¿ok? Entonces, ahora, recordemos que estas células, ¿no?, tienen, normalmente el músculo se va a moverse o se va a generar el movimiento o se va a contraer porque le llega un estímulo, ¿no es cierto? Y ese estímulo puede ser a partir de una placa nerviosa, ¿ok? De un botón nervioso que le llega el estímulo para que ya se contraiga y luego se relaje, ¿ok? Siempre va a estar asociado al tejido conectivo. Ya les he dicho de que las fibras musculares están siempre amarradas, envueltas por tejido conectivo. Y el tejido conectivo también sirve para sostener los vasos sanguíneos y la inervación que le llega a ese tejido muscular, ¿no es cierto? O sea, no está el vaso no va a estar libre solo en la matriz nada más, no, está acompañado de tejido muscular, ¿ok? Entonces, el tejido muscular que está amarrando las fibras musculares justamente va a impedir que estas fibras se rompan fácilmente, le da resistencia, porque es un tejido que tiene gran cantidad de colágeno, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, así las células además no solamente resisten la tracción y el estiramiento, sino que también permite que todas las células musculares en conjunto puedan contraerse o puedan relajarse. ¿Okay? Como que es un todo, ¿no? No es una célula por célula la que se contrae, sino todas las células se contraen o todas las células se relajan, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos decir del tejido muscular? En los vertebrados hemos dicho que hay 3 tipos de tejido muscular: esquelético, estriado, voluntario, ¿no es cierto?, que es el que está sobre los huesos; el cardíaco, que es un estriado involuntario; y el liso, que es un tejido muscular involuntario. ¿Ok? Todos tienen una diferencia bastante marcada, tanto morfológica como funcional. ¿Ok? Y una de las cosas que tenemos que ver es que siempre la dirección del movimiento de las fibras musculares tiene que ver con la dirección en la que se encuentran las células. Y todas las células musculares van a utilizar la energía química, el ATP, ¿cierto?, producida por las mitocondrias, para poder tener la energía mecánica suficiente y poder contraerse. ¿Ok? Muy bien. Bien, vamos a empezar con el músculo esquelético, músculo estriado esquelético, para conocer un poquito más con respecto al músculo, ¿no es cierto?, y ver cuáles son las características. Si nosotros tenemos un músculo cualquiera, imagínense un bíceps, un tríceps, ¿no?, un sartorio, el músculo que ustedes quieran, va a tener esta estructura. Está rodeada por tejido conectivo muy colagenoso, ¿ok? A ese tejido conectivo que está envolviendo al músculo se le llama epimisio. Epi sobre misio, músculo, ¿ok? Y miren ustedes, ¿no? Se convierte en la parte más terminal del músculo en el tendón, con el que se fija al hueso, ¿ok? Luego, ¿sí?, vemos que todo este músculo está formado por estos paquetes que se llaman fascículos. Fascículos, estos de acá, se llaman los fascículos musculares. Y esos fascículos musculares a su vez, también están rodeados por tejido conectivo. Ese tejido conectivo que encontramos alrededor de estos fascículos se llama perimisio. Perimisio, tejido conectivo alrededor de estos. Es tejido conectivo denso y regular, ¿no?, en ambos. ¿Ok? Ahora, si nosotros sacamos un fascículo, ¿no es cierto? Este fascículo vamos a ver que está formada por las células o fibras musculares. Cada una de estas es una célula o una fibra muscular,
¿ok? Ahí vemos el núcleo, los núcleos que son periféricos, no son redondos, son algo poligonales, como ustedes los están observando. Y cada célula muscular está rodeada también por tejido conectivo, pero en este caso tejido conectivo reticular, ¿ok? Que se llama endomisio, ¿ok? Entonces, miren chicos, aquí nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Vemos acá, aquí el endomisio, pero vemos que esta es una célula, entonces ella tiene su membrana citoplasmática, ¿no? No se olviden, acá hay una membrana citoplasmática, ¿sí? El tejido conectivo es lo que se ve de color rosa, ¿ya? ¿Sí? Ese que está señalando aquí es el tejido conectivo, ¿no es cierto? Ese es el endomisio. Pero la célula, ¿sí? La célula, no me quiero perder acá, la célula tiene su membrana citoplasmática. Y esa membrana citoplasmática, ¿no? Se va a llamar plasmolema, ¿no? El plasmolema. O sea, así como el citoplasma se llama sarcolema, ¿no es cierto? Plasmolema y las otras estructuras que están adentro, por ejemplo, el retículo sarcoplasmático, ¿no es cierto? O de repente los sarcosomas, como las mitocondrias, por ejemplo. Entonces, todo viene de un derivado de la palabra sarco. Sarco es sarcolema, ¿no? O plasmolema, sarcolema. Sarco significa carne, ¿no? En latín, sarco significa carne. Entonces, miren, cada una de estas fibras, si yo dibujo aquí una fibra, imagínense ustedes, esta es una célula, ¿ok? Esta es una célula muscular, acá está su núcleo. Ay, no, ¿por qué siempre me allá? Acá está el núcleo, ¿no es cierto? Acá está el núcleo, ¿ok? Entonces, dentro de esta célula muscular van a haber paquetitos. Vamos a encontrar paquetitos así. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Y esos paquetitos que están acá se llaman miofibrillas. Miofibrillas. Y dentro de estas vamos a encontrar puntitos, unos más gruesos y otros más delgados, ¿ok? Que serán los miofilamentos. ¿Miofilamentos de qué? De actina y miosina. ¿Ok? Miofilamentos de actina y miosina. Entonces, ¿no es cierto? Esa es la organización del músculo. Si empezamos de adentro para afuera, entonces, ¿qué tenemos? Los vamos acá al puntero, tenemos las miofibrillas que están dentro de la fibra muscular. Acá. Estas son las miofibrillas que están dentro de la célula. Acá está la célula. Este es el sarcolema y este es el sarcoplasma. Dentro del sarcoplasma están las miofibrillas. Las miofibrillas a su vez están formadas por miofilamentos. ¿Qué son esos miofilamentos? La actina y la miosina que forman los sarcómeros. ¿Sí? Pero por fuera del sarcolema vamos a encontrar el endomisio que es tejido conectivo reticular. Un conjunto de fibras musculares o de células musculares forma un fascículo. El fascículo a su vez está rodeado por tejido conectivo denso irregular llamado perimisio. Varios fascículos se juntan, ¿no es cierto? Y se rodean por un epimisio que es tejido conectivo denso irregular altamente colagenoso, ¿ok? Que se llama epimisio. Entonces, esa es la estructura del músculo, estriado esquelético, ¿ok? Ok, entonces eso lo hemos entendido. Entonces ahora sí ya podemos entrar un poquito más a la estructura de la célula muscular, ¿ok? Muy bien, entonces miren ustedes acá está la célula muscular, como ustedes pueden apreciar allí, ¿ok? Tiene
su membrana. Acá está el sarcolema, ¿sí? Ahí está señalada el sarcolema, miren ustedes ahí, acá, sarcolema. ¿Sí? El sarcolema. Por debajo está el núcleo, aquí se ve el abultamiento nada más del núcleo. Como les dije, estos paquetes que están acá son las miofibrillas rodeadas por citoplasma, por sarcoplasma. Y si sacamos una miofibrilla, nos encontramos con los miofilamentos de actina y miosina. ¿Ok? Si miramos esta célula muscular al microscopio electrónico de un corte como este, de acá, de este chiquitito nada más, cortado, visto el microscopio electrónico de transmisión, vemos esto. Una miofibrilla, otra miofibrilla, otra miofibrilla, otra miofibrilla. ¿Sí? Y esas rayitas delgaditas que ven ustedes acá es la actina y la que vamos a ver acá más gruesa es la miosina. Si ustedes observan, estas miofibrillas tienen estas divisiones. De aquí hasta acá es un sarcómero. De acá hasta acá, sarcómero. De aquí hasta acá, sarcómero. Sarcómero, sarcómero. Todos esos son sarcómeros, que es la unidad estructural y funcional del tejido muscular. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este sarcómero? El sarcómero está entre dos bandas o dos líneas Z que vemos acá, ¿ok? O dos discos Z también le llaman. Estos están altamente densos a los electrones, se llaman discos Z. Es el límite entre dos sarcómeros, ¿ok? Toda esta parte clara que ustedes observan acá es una banda I. Todo esto es la banda I. Entonces quiere decir que una banda I está cortado por un disco Z. Y toda esta parte más oscura, toda esta, y con esta clara que está aquí al centro, es la banda A. La banda A. ¿Qué hay en la banda I? Hay actina. ¿Qué hay en la banda A? Hay actina y miosina. Actina y miosina. Pero la miosina llega solamente hasta acá, hasta este límite, miren. Hasta aquí nada más, donde se ve más negro. ¿Ok? Esa parte clara es solamente miosina. ¿Ok? Miosina. Entonces la actina llega de aquí hasta acá. Todo viene hasta acá. La actina. Actina, actina, actina. Aquí igual. Actina para allá. Porque ellas anclan acá en el disco Z. ¿Ok? Y aquí ya solamente hay miosina. Y este centro claro, ¿no? Si queremos darle un nombre, es la banda H. Y esta línea oscura que se ve en el centro se llama la línea M. ¿Ok? Entonces, el sarcómero es este, ¿no? Entonces, vamos a ver al detalle en este esquema. Miren, aquí está el esquema. Disco Z, banda I, banda A. Actina que se ancla en el disco Z, actina que se ancla en el disco Z y llega hasta el borde de la banda H. Miren. La actina llega hasta el borde de la banda H. La actina son los filamentos delgados y la miosina son los filamentos gruesos que ustedes están observando acá. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, eso es el sarcómero. Si nosotros miramos ahora ese músculo en un corte histológico, ¿ok? Vamos a ver el corte longitudinal y corte transversal. Acá se ve un corte transversal, ¿no es cierto?, de un fascículo muscular. Entonces, todo esto que está rodeando, acá hay un fascículo, ¿no? Podríamos decir que todo eso de acá, todo esto que está aquí rodeado por esto es un fascículo. Todo lo que está rodeado por estas líneas media verdosa, porque es una tricrómica, ¿ok? Donde los núcleos se colorean de un color, el citoplasma de otro color y el tejido conectivo de otro color, ¿ok? La matriz extracelular de otro color, ¿no es cierto? Aquí se ve medio verdoso. Entonces, eso sería el perimecio que rodea a un fascículo, ¿ok? Y cada una de estas estructuras que ven acá, esto, es una célula muscular, es una fibra muscular. Por lo tanto, lo que está rodeando esta parte más clarita que vemos alrededor será el endomisio. ¿Ok? Aquí no se ve el perimecio, posiblemente ese sea perimecio. Si todo esto es un músculo, ¿no es cierto? Este es el perimecio. ¿Ok? Entonces, eso es en un corte transversal.
En un corte longitudinal, aquí estamos viendo 3 células musculares, 1, 2 y 3. Los núcleos, ¿no es cierto?, periféricos, como ustedes están observando, porque son varios núcleos, es una célula multinucleada. Ven ustedes las estrías, por eso se llaman célula muscular estriada, ¿ok? En realidad, la línea oscura que ustedes ven ahí es la banda A, y la clara sería la banda I. Banda I, banda A. No se ve más porque la resolución en el microscopio de luz no te permite ver más. Las bandas claras son las bandas I, las bandas oscuras son las bandas A. La pregunta es, ¿y de dónde viene banda I y banda A? Eso viene de la microscopía de polarización. Cuando uno ve la fibra muscular estriada, esquelética o cardíaca a nivel del microscopio de luz de polarización, va a ver que la línea I, o sea, la banda I, ¿no es cierto?, va a polarizar la luz y la banda A no. Por eso es que la banda I es la banda isotrópica, ¿no? Y la banda A es la anisotrópica. Por eso viene I y A. Anisotrópica e isotrópica. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a las fibras musculares. Pero fíjense ustedes que entre las fibras hay tejido conectivo. Todo esto de acá es colágeno. Todo esto es colágeno. Y estas celulitas que se ven alargaditas acá son fibroblastos. Esos no son núcleos de la célula muscular porque están fuera de la célula muscular. Esa es una célula que está fuera de la célula muscular. Son fibroblastos. En cambio, esos que están aquí están encimita y son los núcleos de las células musculares. Aquí, a mayor aumento, ¿no es cierto?, las fibras musculares cortadas transversalmente y aquí longitudinalmente, ¿no? Esto debe ser el músculo de lengua, porque en la lengua se ve así, hay fascículos transversales y hay otros longitudinales. Entonces, acá endomicio, 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 y aquí se ve la célula muscular con sus núcleos. Miren, sus núcleos, ¿ok? El núcleo. Y se supone que esto que está aquí, esto de aquí, será el perimicio, ¿no? Lo que está más por fuera será el perimicio, ¿ok? Entonces, ya conocemos el tejido muscular estriado. Ahora nos vamos a meter un poquito más dentro de la célula muscular para conocer cómo están las organelas, o sea, de dónde es que sale la energía y de dónde, cómo es para que ella pueda contraerse, ¿ok? Entonces, aquí vemos un sarcómero. Todo esto es un sarcómero, ¿no es cierto? ¿Ok? Línea Z o disco Z, banda I hasta acá, banda A hasta acá. ¿Qué hay en la I? Solo actina. ¿Qué hay en la A? Actina, que es la verdecita o azulita, no sé qué color se ve acá, y la roja, que es la miosina. ¿Ok? La banda H, toda esta parte clara donde no hay actina, y la línea M es el punto de unión entre los paquetes de miosina, que seguro que dentro de un momentito lo vamos a ver. ¿Ok? Eso, si yo corto transversalmente, lo voy a ver así como esto. Un filamento grueso de miosina rodeado por 6 de actina. ¿Sí? Así se ve. Ese es el patrón del músculo estriado esquelético. Cada miofibrilla, ¿ok?, está rodeado por retículo sarcoplasmático. Esta red que vemos acá, de color azul, ¿ok?, es el retículo sarcoplasmático que envuelve totalmente a la miofibrilla con una serie de cisternas. Miren, el retículo sarcoplasmático. Si este es el sarcolema, ¿no?, o la membrana citoplasmática, la membrana citoplasmática se invagina y se forma un túbulo que se une a los márgenes de las cisternas del retículo sarcoplasmático. Y entre el túbulo T, que es este de aquí, más, ¿no es cierto?, los túbulos del retículo endoplasmático forman lo que se llama la triada, ¿no? La triada, el túbulo T y los túbulos del retículo sarcoplasmático. Esta es la triada. ¿Cuál es la importancia de esta triada? Es muy importante porque cuando se llega el impulso nervioso, ¿no es cierto?, ¿ok?, de la placa nerviosa, se va a desplazar por esta membrana,
¿ok? Y eso va a hacer que se despolarice, ¿no? las membranas y comience también a salir el calcio que está retenido dentro de ese retículo endoplasmático. ¿Ok? Eso lo van a ver en fisiología, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? de cuál es la función de cada una de las partes de la célula muscular. Y estas son las mitocondrias que van a estar formando la energía necesaria y suficiente para poder tener la contracción muscular, porque para la contracción muscular necesitamos ATP. ¿Ok? Fíjense cómo es que todo esto es el fascículo, ¿no? ¿Ok? Este es el fascículo esta es la fibra muscular, cada una son las miofibrillas, y aquí hemos sacado un poquito de estas miofibrillas y esa es la que la estamos estudiando a mayor aumento. ¿Ok? Ahora nos vamos a meter y vamos a estudiar el sarcómero. Exactamente, aunque ya tienen ustedes una idea de cómo es el sarcómero, disco Z, ¿ok? Media banda I y banda A. Banda A, ¿no es cierto?, que tiene actina, el verde, miosina, el rojo. La banda H, que solamente tiene miosina, ¿no es cierto? Y en la línea M, que es el punto, ¿no?, de unión, donde vamos a encontrar, se van a unir los dos paquetes de miosina, ¿ok? Pero además hay una proteína que se llama meomicina, ¿ok? Ahora, en este disco Z vamos a encontrar varias proteínas, ¿no? Varias proteínas que forman este engrosamiento y por eso se ve como una estructura gruesa al nivel del microscopio electrónico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y allí tenemos una serie de proteínas que van a conectar estos filamentos, tanto delgados como gruesos, ¿no es cierto?, la miosina y la actina, para que se mantengan paralelos y no se junten entre ellos, ¿no? Y aquí podemos verlas, miren ustedes, en este esquema. Aquí, por ejemplo, esta es la membrana citoplasmática, esa es la miofibrilla y aquí están los sarcómeros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que está soportando y manteniendo en un nivel adecuado, o sea, en una posición adecuada a la miosina? Es esta proteína que está aquí, que se ve de color medio amarillito, ¿no es cierto? ¿Ok? Que se va a llamar titina. Luego, la misma actina aquí también está estabilizada por otra proteína también fibrilar y que la envuelve, que se llama la nebulina, ¿ok? Después, aquí en el disco Z también tenemos alfa-actinina, otras proteínas, tenemos, por ejemplo, también proteínas que permiten que no se depolarice la actina, porque recuerden que la actina es un filamento que se está depolimerizando y polimerizando constantemente. En este caso no puede suceder eso, porque la fibra se tiene que mantener siempre en el músculo. Entonces hay una proteína que se llama CAP-Z, que se pone como un sombrerito en un extremo del filamento de actina, y eso impide que ésta se depolimerice, ¿no? Entonces acá hay un conjunto de proteínas que mantienen la estabilidad. Ahora, entre miofibrilla y miofibrilla vamos a encontrar otras proteínas como la plectina, por ejemplo, que mantiene a su lugar a las miofibrillas. Luego tenemos proteínas que unen los miofilamentos de actina con la membrana citoplasmática, ¿ok? ¿No? Aquí tenemos muchas proteínas muy importantes, ¿ok? Que inclusive su mutación pueden causar serios problemas en las células musculares, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el filamento intermedio del músculo, que es la desmina. No se olviden, filamento intermedio del músculo, que es la desmina, que va a mantener también la estructura del músculo, ¿ya? Aquí vemos un poquito más al detalle la actina. Fíjense, la actina no es actina sola. Acá está, como les decía, algunas moléculas que están acompañando a la actina, ¿no? Acá tenemos esta que parece como un cordón de color azul, es la tropomiosina. ¿Qué hace la tropomiosina? Cubre el lugar de unión de la actina con la miosina. O sea, le impide que se una la actina y la miosina si no hay una orden para que eso suceda. Luego tenemos esta otra proteína que es la troponina, que son de tres tipos: troponina I, que es esta de acá,
la troponina C, que es esta de acá, y la troponina T, que es esta de acá. La troponina T es la que se une a la tropomiosina, la troponina C es la que tiene un lugar de unión para el calcio, y la troponina I es la que está inhibiendo, ¿no es cierto?, ¿no?, a toda esta molécula para que se pueda desplazar, ¿no?, y dejar libre el sitio de unión de la actina con la miosina. ¿Ok? Entonces esas son las proteínas que vamos a encontrar en el filamento delgado. Mientras que el filamento grueso, ¿qué cosa es? Decimos que es miosina. ¿Ok? Aquí vemos la miosina, ¿no? Miren aquí. Pero no es una molécula de miosina nada más. Son cientos de moléculas de miosina, más de 200 moléculas de miosina que se acomodan de esta manera, ¿no? Desplazadas. Miren ustedes cómo están desplazadas. Hay una distancia adecuada entre ellas, ¿no? Y están giradas de tal manera que alrededor, si se dan una idea tridimensional, es como si fuese un ramillete de flores, ¿no? Las cabezas de las miosinas están alrededor de todo el filamento grueso. Entonces, la miosina es esta molécula que tiene todo esto de acá, es la molécula pesada, ¿no es cierto?, la cadena pesada, y estas que están acá, estas azulitas, son las cadenas ligeras. La cabeza, ¿no es cierto?, es el lugar donde se va a unir, va a tener el punto de unión del ATP, ¿no? Tiene actividad ATPásica, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama la cola. ¿Ok? Entonces, esta cabeza es la que se mueve a lo largo de la actina. ¿Ok? Entonces, miren ustedes acá, otra vez, ¿no? Filamento grueso, filamento delgado. Entonces, quiere decir que todo esto es la banda A, ¿no? Todo esto es la banda A, miren. Banda A, perdón, ¿sí? De aquí y de acá. Banda A, todo esto de acá. Línea M, ¿no? Y aquí donde solamente hay miosina, va a ser la banda H, ¿no es cierto? Y como les dije, se hace, es una miosina y 6 moléculas de actina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alrededor de cada filamento grueso de miosina vamos a encontrar 6 moléculas de actina. ¿Ok? Bien, esa es la estructura que tiene el músculo estriado esquelético, ¿no es cierto? ¿Ok? Y cuando se da la contracción es que estas cabezas, ¿no es cierto?, de la miosina se unen a la actina, jalan, ¿no? Hay una fuerza, ¿ok?, para que esta actina se desplace hacia el centro. ¿Ok? La actina es la que se desplaza hacia el centro. ¿Ok? Eso lo van a ver en fisiología, solamente aquí quiero que conozcan la morfología y que conozcan la estructura fina de los sarcómeros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del músculo estriado, también dijimos que hay músculo cardíaco. El músculo cardíaco también es un músculo estriado y por lo tanto también tendrá, ¿no es cierto?, sarcómeros, ¿no? Tendrá sarcómeros que tienen la misma estructura de lo que hemos hablado anteriormente, pero hay diferencias. Son fibras musculares, ¿no?, más cortitas, más chiquitas, no son largas, por lo tanto no son multinucleadas, pueden ser mononucleadas o son binucleadas máximo, ¿ok? Luego, otra cosa diferente es el tamaño de la fibra, más pequeña, mucho más pequeña, y el núcleo no es periférico, el núcleo es central, ¿ok? Y otra cosa importante, el músculo cardíaco es involuntario, mientras que el músculo estriado es voluntario, ¿ok? Entonces, ahora, en el caso del túbulo T, ¿no? Y aquí está, miren, acá, ¿recuerdan el túbulo T que viene de la membrana citoplasmática? Miren. ¿Ok? En este caso no hay triada, hay una estructura llamada diada, ¿ok? No, es diferente. Y la posición inclusive en la que se encuentra en el sarcómero, ¿no es cierto?, es diferente a la que se encuentra en el músculo estriado. En el estriado esquelético tenemos triadas, en el músculo cardíaco tenemos diadas, ¿no? ¿Ok? No, es una cisterna terminal más un túbulo T. Una cisterna terminal que sería la cisterna del retículo endoplasmático, más el túbulo T. ¿Ok? Y otra cosa importante, las fibras musculares cardíacas tienen tienen mitocondrias en mayor cantidad y mayor tamaño. Las mitocondrias, ¿no?, no son las que nosotros normalmente
recordamos, ¿no? Siempre nos han dibujado a nosotros o nos han hecho el esquema, ¿no es cierto?, de que nuestras mitocondrias son así, ¿no es cierto?, como zapatillitas con sus crestas y todo lo demás. Pero no, las mitocondrias generalmente son alargadas, ¿sí? Son alargadas y pueden ser ramificadas inclusive, así como las estoy dibujando. Y en el músculo esquelético se ve mucho más todavía, ¿no?, que las mitocondrias pueden ser muy, muy grandes y pueden estar muy, muy ramificadas. Inclusive algunas están envolviendo a la miofibrilla, ¿ok? Entonces, porque el músculo necesita grandes cantidades de ATP, ¿no es cierto?, además de calcio, para poder contraerse, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es las mitocondrias o también llamadas sarcosomas, ¿no es cierto?, en el tejido muscular. Bien, miren acá. Entonces, este es en un esquema, miren ustedes cómo esta es una fibra muscular, ¿no? Aquí vemos las fibras musculares que están unidas, ¿no?, una fibra con otra, formando como una especie de una escalera. Aquí se ve mucho mejor, ¿ok? Aquí se ve más entendible, podríamos decir así, y estas son las proyecciones de las uniones, ¿ok? Y eso se llama disco intercalar, O sea, las fibras musculares cardíacas están unidas a través de discos intercalares. ¿Y qué cosa hay en esos discos intercalares? Uniones intercelulares, ¿ok? Por ejemplo, si vemos la fibra muscular, en este caso la miofibrilla, en ese sentido, ¿no es cierto? Miren, los sarcómeros están en forma horizontal, ¿cierto? En la parte transversal del disco intercalar, vamos a encontrar desmosomas, un tipo de unión que garantiza una unión fuerte entre dos células adyacentes. En cambio, en la parte horizontal de este disco intercalar encontramos las uniones comunicantes. Aquí están los conexones con sus conexinas, ¿no es cierto?, y que van a permitir el intercambio de iones y moléculas a través de estos canales. Entonces, ¿qué garantiza estas uniones comunicantes o uniones de intersticio o gap, ¿no? Okay, va a garantizar la comunicación rápida, ¿no?, entre todas las células musculares del corazón. Recuerden que las fibras musculares del corazón se contraen isovolumétricamente y se relajan isovolumétricamente. Entonces necesitan tener la señal que esté toda al unísono para que pueda hacer esa contracción y esa relajación. ¿Ok? Entonces esa es la fibra muscular. Aquí no se ven los núcleos, no están dibujados los núcleos, ¿ok? Pero en esta parte de aquí sí lo vamos a ver, ¿ok? Acá está el corte, con un corte longitudinal de las fibras musculares cardíacas. Una de las principales diferencias, además de ser cortas, es que ellas se abren, miren, ¿no? Miren cómo se abre, como que se bifurcan, como que dicen algunos que están ordenadas y formando un sinsitio o un falso sinsitio. Y a mí me gusta decir que son apantalonadas, ¿no? Si ustedes ven, tiene forma de pantalón. Esta de acá es una pierna del pantalón, es de la pierna del pantalón, y es de la parte del cuerpo. Aquí igual, miren, acá una pierna gorda, una pierna flaca, pero igual, se están abriendo como si fuesen las piernas del pantalón. Por eso decimos, en algunos libros también lo van a leer ustedes, que dice que son fibras apantalonadas, ¿ok? Ahora, este es un corte longitudinal, estos son los discos intercalares, miren, acá se ven los discos intercalares, ¿ok? Y lo que vemos acá también son los núcleos que están en la parte central. Pero ¿por qué se ve esta parte blanquecina en la parte polar de los núcleos? Porque esto está lleno de glucógeno. Entonces, ¿por qué? Porque también necesita reservas de carbohidratos para poder hacer la síntesis de ATP, ¿no es cierto? Entonces aquí hay bastante colágeno y es por eso que se ve así blanquito, ¿ok? Entonces eso es el músculo cortado longitudinal. De acá se ve mayor aumento, miren, discos intercalares, el núcleo, ¿no es cierto? Y aquí se ve un corte transversal, se ven los núcleos, ¿no?, en la parte central de la célula. Entonces, ese es el músculo cardíaco. Entonces, si yo miro ahora por dentro, el músculo cardíaco, la fibra muscular, miren, acá es el núcleo,
Acá están las mitocondrias, ¿no? Que son grandes, muy grandes, ¿ok? Este es el retículo sarcoplasmático, todo esto es el retículo sarcoplasmático y este es la membrana o sarcolema y este es el túbulo T, ¿ok? Entonces, esta es la diada, pero la diada aquí está a nivel del disco Z. La diada la vamos a encontrar a nivel del disco Z, pero fíjense ustedes cómo se ve la triada en el músculo esquelético. Miren ustedes a qué nivel está entre la banda I y la banda A, al inicio de la banda A. Miren, acá está la triada y acá está la triada. Entonces la posición también es diferente, ¿no? Es diferente. Además de la estructura, la posición es totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, mirad al microscopio electrónico como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Ok? Acá están las miofibrillas que forman parte de este músculo cardíaco y aquí se ven las uniones intercelulares. Miren, ¿ok? Este es el disco Z. Disco Z. ¿Ok? Entonces, sarcómero hasta acá. Sarcómero hasta acá. Banda I, media banda I, porque todo esto es la banda I. Media banda I y aquí la banda A. Y aquí está contraído este músculo, ¿no? Por eso que la banda I ha disminuido de tamaño, ¿ok? Ahora, mitocondrias, miren las mitocondrias gigantescas que hay, mitocondrias, ¿ok? Mitocondrias. Y esto, vemos acá este espacio que ven acá y aquí es el túbulo T, ¿no? Es el túbulo T que viene desde la membrana citoplasmática. Otro detalle que también debemos darnos cuenta aquí, ¿no es cierto? Si es que estuviésemos en la parte periférica, pero parece que no, ¿ok? Es la membrana basal, pero aquí no se ve, ¿no? Aunque se ve un poco, ¿no? Aquí un poquito de la membrana basal del músculo, ¿ya? ¿Cuál es la característica del músculo liso? Las células son fusiformes, ¿no? ¿Qué significa ser célula fusiforme? Que tienen esta forma de acá, miren. Son fusiformes. ¿Ok? Aquí está el núcleo central. Esa es una célula muscular. ¿Ok? No tiene estriaciones, pero sí tiene actina y miosina. Ojo, tiene actina y miosina, pero que no están formando sarcómero. Pero sí tienen estructuras muy parecidas, así que lo vamos a ver dentro de un momento. Su longitud varía de 20 a 500 micrómetros, ¿no? Lo vamos a encontrar formando la parte contráctil de los órganos huecos, como su intestino, el estómago, ¿no es cierto? La vejiga, el útero, ¿no? Los vasos sanguíneos en la túnica media siempre tiene tejido muscular, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí vamos a encontrar. Entonces recordemos que tienen una contracción lenta pero sostenida, ¿ok? Y es un músculo involuntario. Otra cosa que me estoy pasando, quizá un poco, es que en el músculo estriado esquelético también hay variaciones, ¿no? Hay el músculo estriado de fibras rojas, hay la de fibras blancas y las fibras intermedias. Y ustedes preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre las rojas, las blancas y las intermedias? Es la cantidad de mioglobina. ¿Recuerdan ustedes la mioglobina? La mioglobina es la proteína que transporta el oxígeno en el músculo. Entonces, cuando hay más mioglobina y hay más mitocondrias, ¿ok? ¿Sí? El músculo es de color rojo. ¿Okay? Ustedes pueden ver las fibras de color rojo de las carnes de res, por ejemplo, tienen más fibras musculares rojas, ¿ok? Y las fibras blancas, como la que hay, por ejemplo, en la pechuga del pavo, ¿no es cierto? Esa tiene menor cantidad de mioglobina y tiene menor cantidad de mitocondrias, ¿ok? Entonces, y la intermedia pues tendrá un número medio entre ambas, ¿ok? Entonces, vamos a mirar un poco más acerca de este músculo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el músculo liso en dos cortes, corte longitudinal y corte transversal. Como las fibras musculares normalmente, ¿no es cierto?, se acomodan de esta manera. Imagínense aquí, perdón, vamos a dibujar acá mejor. Así. Acá una fibra muscular. Por aquí se acomoda otra.
no están una al lado de la otra, ¿no? Por acá se acomoda otra. Ok, por acá se acomoda otra. Ok, entonces cuando yo lo corto longitudinalmente, como ustedes pueden ver acá, ok, vemos aquí los núcleos, ¿ve? Aquí están los núcleos, ok. Pero ¿qué pasa si yo hago un corte transversal? O sea, paso por aquí, la cuchilla, ok. Entonces me quedarán algunas fibras, así. Esta de acá no tiene núcleo. Esta de aquí, que es más gordita, va a tener núcleo, ok. Esta que de acá es más flaquita, no tiene núcleo, y esta que está aquí tiene núcleo. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es eso, ¿no? Algunas fibras cortadas transversalmente, algunas se ve el núcleo y en otras no se ve el núcleo, porque se acomodan una al lado del otro, pero en forma así media dispareja, ¿no? O sea, no están todas al mismo nivel. Y es por eso que se puede ver así. Miren, toda esta zona prácticamente da la impresión como que no hubiese núcleos, ¿no? Pero no es que la célula no tenga núcleo, el núcleo estará más arriba, más abajo, no lo sabemos, ¿ok? Pero aquí le hemos dado justamente en el medio y ahí es donde está el núcleo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese es el músculo liso. Por ejemplo, en el caso del intestino delgado, ¿no es cierto? Encontramos el músculo liso en dos capas. En la capa muscular encontramos en dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. Esto se llama así, circular, ¿por qué? Porque normalmente las células están así, circular, si este es un tubo, ¿no es cierto? ¿Y por qué se llama longitudinal? Porque las células están así, ¿ok? En ese sentido, ¿sí? Están en ese sentido. Pues se llama circular interna y longitudinal externa, ¿ok? Entonces, es muy importante que nos orientemos para poder reconocer, porque si no nos orientamos se nos hace complicado la histología, sobre todo cuando tenemos que estar ya en el microscopio reconociendo estructuras, ¿no es cierto? ¿Ok? Y miren, este músculo liso mirado al microscopio electrónico se ve así. Acá está, cortado transversalmente, miren, ¿ok? Núcleo, el citoplasma de la célula y la matriz extracelular, que aquí sí se nota que hay, sobre todo acá se ve, en el mayor aumento se nota que hay membrana basal. ¿Ve? El músculo liso tiene una membrana basal y todo esto es tejido conectivo que está alrededor de cada una de las fibras. La pregunta es, ¿y qué cosas son estos puntos negros que están dentro del citoplasma? Estos puntos negros que ustedes ven alrededor del citoplasma, ¿no es cierto?, van a ser los cuerpos densos citoplasmáticos, se llaman cuerpos densos citoplasmáticos. Y los que están en la periferia serán cuerpos densos de la membrana plasmática. ¿Y qué es eso? ¿Saben qué, chicos? Este tiene el mismo papel que los discos Z del músculo estriado esquelético. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este punto hay proteínas que permiten que se unan los filamentos de actina, ¿no es cierto? Aquí anclan los filamentos de actina, ¿ok? Y por supuesto también estará la miosina, pero la miosina ni en el músculo estriado esquelético ni en este va a anclar, no anclan, ¿no es cierto? En el disco Z, ¿ok? Pero este disco, que es llamado cuerpo denso, ¿no?, hace el papel de disco Z del músculo estriado esquelético, ¿ok?